por el pase. Ingeniero, comienza, ingeniero. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Vamos a continuar con el taller. Bien, ya habíamos visto toda la parte para definir nuestras grillas, definición de materiales y definición también de secciones, tanto de vigas, columnas, como también de muros y losas. Entonces ahora vamos a ver cómo comenzar a colocar fuerzas. Ya voy a seleccionar aquí por defecto cualquier opción que tengamos, o sea, lo que está por defecto, ¿no? Aquí para tener ya nuestra grilla. Bien, bueno, los materiales ya saben cómo crearlo, lo voy a dejar ahorita con esos materiales que están aquí nada más. Voy a crearme un par de secciones. Ya, por ejemplo, este que sea una viga. De preferencia, bueno, en su caso, una vez que hagan predimensionamiento y han decidido que en alguna parte van a colocar una viga de 25 por 50, por ejemplo, hay que colocarla de esta manera para tener un orden, ¿no? Y poder darnos cuenta rápido cuál es la viga que estamos, que se ha dibujado. Ya, entonces, bueno, lo dejo con 25 por 50, luego voy a crear otra viga de otras dimensiones, entonces aquí le pongo esas dimensiones, 25 por 50, ¿no? Def ya les había dicho que es peralte, en este caso peralte bruto, son 50 centímetros, puedo poner así, 50 centímetros, o también ya convertido a milímetros. Ya, entonces se convierte solo. Aquí está. Luego tenemos los 25 centímetros, y recuerden que había que indicarle aquí donde dice reinforcement, hay que indicarle que es una viga, ¿no? Aquí que se diseñe por flexión. Ahí dice beam, el recubrimiento típico que hay en vigas es justamente de 6 centímetros hasta el centroide del acero. Ya, entonces este es el acero, en este caso el acero de refuerzo, y simplemente le daríamos OK. Y si es que yo tuviera, vamos a borrar todos estos que no me sirven. Por eso le doy aquí delete multiple properties. La selecciono, bueno, hasta aquí. Y ahí todo lo demás. Aquí también. Ya, a ver, ya justo me está quedando el que he creado. Ahora, para crear una nueva sección, le puedo hacer una copia nada más, en vez de estar creando desde aquí, ¿no? En caso de que sea una viga prácticamente similar, ¿no? O sea, rectangular en este caso, en el cual puede variar las dimensiones. Aquí, por ejemplo, vamos a poner que es una viga de 25 por 40. Ya el material es el mismo, es concreto, y aquí 400. Ya ahí listo, aquí ya está, el refuerzo ya está adecuadamente seleccionado desde la viga anterior, por eso hemos hecho una copia. Y ahí, por lo tanto, sería simplemente eso. O sea, esa sería la ventaja de crear una viga a partir de este botón que es Add Copy of Property, ¿no? Que crea una viga a partir a partir de una copia de la viga que está previamente seleccionada. Entonces ya tengo ahora dos vigas. Ahora voy a crear una columna. Para ese caso, vamos a crear, por ejemplo, una columna en T. Ya, aquí le pongo columna de 25, va a ser el espesor, tanto del alma como el ala. El peralte en el ala, que sería esta distancia, que sea 60 y 50, que sea el peralte del alma. Ya, entonces, bueno, ahí está, 4000, columna tipo T. Entonces, el total depth sería el peralte del alma, ya que estamos diciendo que es 50, ¿no? Sería 500 en este caso en milímetros. El total width sería el peralte del ala, que como estamos indicando aquí va a ser de 60, entonces sería 600. Y luego el espesor tanto de las alas y del alma estamos colocando que va a ser 25. Si fuera diferente, igual, pues ustedes le colocan diferente, ¿no? Podría ser, por ejemplo, 25 por 60 más
30 por 50. Ya, o sea, esta es una forma de colocar la nomenclatura de los elementos para que luego, una vez que tengamos dibujado y querramos verificar si hemos asignado bien los elementos, ¿no? Las secciones que le corresponde, podamos verlo de manera rápida. Ya, entonces, miren, aquí por ejemplo lo he cambiado. Ahora estoy diciendo que las alas van a tener un espesor de 25 centímetros, por lo tanto, aquí en flange thickness, ahí le pongo los 25 centímetros, mientras que el alma, que es el web, que es la web, flanges, ala, el alma estamos diciendo que es de 30 centímetros, entonces le pongo ahí 30 centímetros. Y ahí como ven ya se ha modificado la forma. Ya luego le modifico el refuerzo para decirle que es una columna, ¿no? Y aquí le comienzo a dar las medidas, ¿no? Recuerden que en caso de columnas es el recubrimiento libre, es decir, hasta la cara externa del estribo, y eso típicamente es de 4 centímetros o 40 milímetros. Ya, bueno, aquí recordarán también que había que cambiarle, ¿no? El tema de las varillas, por las varillas que se usan en el Perú. En este caso lo voy a dejar tal y como está. Y ahí aparecen las varillas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la dirección 3 podríamos disminuirle a 2 nada más para que no se dupliquen. Se daban cuenta, antes estaba duplicando aquí, justo en estas 4 varillas del centro. Si lo cambio a 4, lo devuelvo a 4 tal y como estaba, se estaban superponiendo, ¿no? Porque hay 4 a lo largo de la dirección 3 y 4 a lo largo de la dirección 2. Entonces, por eso le estoy disminuyendo en este caso a 2 a lo largo de la dirección 3. Y cosa que solo van a quedar estos 2 de aquí más estos 2 de aquí. Ya, ahí está distribuido de mejor manera. En caso de que de repente ustedes quieran hacer una mejor distribución o incluso están dibujando algún elemento que necesita una distribución un poquito especial, ya pueden crearlo de la siguiente manera. Añadir nueva propiedad. Y aquí está. Nos vamos al Section Designer. Este de aquí, en el tipo especial, se llama Section Designer. Entonces, hacemos clic ahí. Nos abre esta otra pestaña. Le damos aquí el nombre. Columna 1, digamos, ¿no? El material, bueno, el que hayamos definido, concreto. Aquí le ponemos qué tipo de diseño se le va a hacer. Es columna de concreto. Y aquí nos indica si es que vamos a revisar la columna o vamos a diseñar la columna, ¿no? Ya recuerdan que les había comentado que de preferencia que revise la columna, ya para que él pueda revisar con el acero que nosotros le ponemos, no que el programa le ponga el acero. Ya, entonces lo dejo con revisar o check. Ya, y luego vengo aquí a define. Y aquí vamos a definir la forma de la columna, ¿no? Entonces, si la columna tuviese una forma medio rara, dibujamos aquí con Draw Polygon. Entonces, comenzamos a seleccionar los puntos, ¿no? Ahí notarán que se está comenzando a crear un polígono. Y bueno, así, ¿no? Al final le damos Enter y ya se ha creado esa sección. Claro, obviamente no vamos a tener una sección de este tipo, pero lo que quiero mostrarles es que precisamente podemos crear secciones un tanto más extrañas, ¿no? Le damos anti-clic para ver de qué material está compuesto. Aquí dice justamente concreto de 4000 PSI. Ya le podríamos cambiar si fuéramos otros. Luego, si por ahí también tuviéramos, bueno, que sería raro, pero si por ahí tuviéramos alguna abertura, dibujamos. Ya esto, a ver, un rato primero. Ya, vamos a hacer que este sea un poquito más pequeño. Entonces hemos dibujado, ¿no? Ahí es ese cuadrado. Y le podemos indicar, dándole anticlic a ese cuadrado, le podemos indicar que eso va a ser un hueco, ¿no? También hay esa opción, aquí dice opening.
le dan opening, le dan OK y se crea ahí un hueco. Ya, entonces, bien, le voy a dar cancelar porque obviamente no quiero una columna de esta forma. La otra forma también de crear una sección de este tipo que se llama Section Designer es la siguiente. Aquí le voy a dar cancelar. Entonces, nuevamente vuelvo a esta columna T que yo había creado anteriormente. No es una columna T. Pero de repente aquí el acero, si se dan cuenta, el acero aquí está un poquito desalineado, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos llegar a corregir. Entonces, una vez seleccionado esa sección, lo que yo lo voy a hacer es, o bien convertir a un Section Designer, o también copiar a un Section Designer. Si yo le hago clic en convertir a Section Designer, esta sección va a desaparecer así de esta forma, así como está aquí va a desaparecer, y se va a convertir en un Section Designer, o sea, se va a convertir en una ventana de este tipo. Si yo le doy convertir, o sea, desaparece esto y solo me quedo con el Section Designer. En cambio, si le doy copy, miren, aquí se dan cuenta, ha creado una nueva sección que va a ser para el Section Designer, pero también mantiene la sección anterior, que, o sea, sin el Section Designer. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran, pues deberán elegir alguno de esos dos botones. Finalmente, con cualquiera de esos dos, yo voy a tener esta opción de hacer un Section Designer a partir de esta forma que ya estaba dibujada en el caso anterior. Entonces, aquí le pongo columna 1. Aquí obviamente está seleccionado como columna de concreto. Aquí le cambio que sea revisión del refuerzo y no diseño. Y luego me voy aquí a Section Designer, ¿no? Y ya está dibujado precisamente la T. Pero se dan cuenta, este acero longitudinal, ¿no? De estos dos de aquí, están ligeramente desfasados, ya, o desviados del eje donde deberían estar. Entonces, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, escoger, ¿no? Aquí, cuando yo le hago clic, se dan cuenta, se selecciona todo este contorno, y si le hago clic al otro selecciona todo ese contorno, el contorno que está comprendido con el mismo estribo, ¿no? Ya, entonces, estos de aquí, estos dos, que son los que me están, no me están representando tal cual, por el momento, se encuentra en este de aquí, ¿no? Aquí, en el que acabo de seleccionar. Entonces, selecciono eso y lo que yo puedo hacer es eliminar. Bueno, en este caso voy a tener que eliminar todos los 4 aquí. Entonces, ¿cómo hago eso? Ya una vez seleccionado le doy anti-click. Ya. Y aquí vamos a colocar lo siguiente. A ver, miren. Primero, aquí, bueno, tenemos algunas identificaciones nada más, ¿no? De esa forma. Aquí dice shape name, o sea, el nombre de la forma. Ya. Todo eso no me interesa. Aquí lo importante es sí es importante, que es el acero de refuerzo que hemos definido, el A615 grado 60. Eso no va a hacer que esté seleccionado otra cosa ahí. Luego también, bueno, siempre y cuando hayamos definido bien el recubrimiento libre, antes de hacer el Section Designer, estos de aquí ya van a estar correctos. Si no, habría que modificar esos también. Recuerden que el peralte total del alma era 50 centímetros, ¿no? Entonces, como hay 4 de aquí y 4 aquí arriba, que son el recubrimiento libre, estarían quitando 8 centímetros, quedando 42. Entonces, precisamente aquí está 42 centímetros, ¿no? Está en milímetros en este caso, por eso 420. Igual aquí era 30 el ancho, ¿no? 30 menos 8, 22. Entonces, en caso de que hubiéramos indicado un mal recubrimiento, aquí podríamos corregirlo. ¿Ya? Y finalmente el refuerzo, que es aquí donde vamos a poder variar precisamente estas varillitas de aquí, ¿no? Está indicado aquí. Primero, el refuerzo de los estribos, en este caso, el confinamiento. En nuestro caso aquí, lo más común es que esté el de 3 octavos, ¿no? Aquí se está colocando el de 10 milímetros. Ya entonces hay que actualizar en este caso nuestros refuerzos, nuestras varillas, y colocaríamos aquí el de 3 octavos. Ya,
Entonces, eso sería para el tema de refuerzo. Y luego aquí nos dice corner bar 1, corner bar 2, hasta el 4, ¿no? Entonces, aquí se refiere a estas varillas que están en las esquinas. Ya estas 1, 2, 3 y 4. Entonces, aquí también le indicamos, ¿no? Cuál va a ser el diámetro. Ya aquí desplegamos esto. Y aquí, por ejemplo, en la varilla que está en la esquina 1, vamos a decir que va a ser más grande, vamos 25. Ya, le vamos a dar OK. Y aquí está, miren, la esquina 1 en este caso es esta de aquí arriba. Ya, ahí está más grande la varilla, ¿no? Vamos a verificar cuál es la esquina 2. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño en este caso. Y aquí se dan cuenta que esta es la esquina 2, ¿no? Se ha hecho más pequeño esta varilla de aquí. Ya, entonces ustedes pueden variar eso, ¿no? Las varillas de las esquinas y también de los bordes en este caso, o del perímetro. O sea, las que no son esquinas, pero están de todas maneras ahí en el perímetro de ese estribo, ¿no? Eso se llaman las varillas de borde, en este caso edge bar 1, 2, 3, 4. Ya, entonces, también hay que identificar cuál es el borde 1, cuál es el borde 2, ¿no? De esa manera. Entonces, aquí, por ejemplo, el borde 1 nos dice que tenemos varillas de 20 milímetros. Ya, número de varillas, 0 varillas. Entonces, seguramente el borde 1 o es bien esta de aquí, o esta de aquí, ¿no? Cuestión de probar nada más. Por ejemplo, vamos a dar aquí 1, ya que sea 1. Le doy OK. Y miren, apareció aquí. Entonces, este es mi borde 1. Ya, nos vamos, por ejemplo, a los bordes que nos interesan. Me parece que es el borde 2. Aquí está justamente el borde 2. Tenemos 2 varillas. Entonces yo le voy a quitar todas las varillas. 0 le voy a colocar para luego yo mismo añadir las varillas que quiero. Ya, en este caso también a la del borde 1 le voy a devolver a 0. El borde 3, bueno, ya estaba 0, obviamente ese. Y el borde 4 le coloco en 0. Entonces, en todos los bordes va a ser 0. Por lo tanto, miren, va a quedar así. Bueno, claro, había que devolver también el de las esquinas, ¿no? Tal y como era. Aquí 20. Para que no se vea medio raro. Y aquí también 20. Y luego voy a colocar las varillas, las otras varillas. Claro, hay que determinar bien su ubicación. Aquí lo voy a hacer de manera aproximada nada más, pero habría que determinar bien su ubicación para que estén exactamente, ¿no?, en donde deberían estar. Entonces, bien, primero lo que yo podría hacer para fijarme es, al menos para estas dos que vienen aquí, ¿no?, la de aquí y la de aquí, siempre y cuando sea el mismo diámetro, entonces estarían en esta misma ubicación aquí. Este punto le va a dar su coordenada en Y. Si se fijan, aquí en esta parte va a aparecer cuál es su coordenada en Y. Ahí vemos que Y es 60, de este de aquí también es 60. Entonces, de estos dos de aquí, tu coordenada en Y también va a ser 60. Ahora, su coordenada en X, del que está aquí, va a ser esta o esta, ¿no? Que vienen a ser las mismas. Entonces, aquí es X90, X90. Y del lado izquierdo va a ser menos 90, menos 90. Entonces, yo agarro aquí, aquí, en este otro que dice Draw Rebar Shape, o sea, dibujar formas de refuerzos. Coloco el simple nada más, porque hay para dibujar simple o también una línea de refuerzo. Miren, si coloco una línea de refuerzo, vamos a dibujar por acá. Coloco una línea de refuerzo. Entonces ahí obviamente ven ahí que hay una línea, ¿no? Está apareciendo, le hago clic. Ya, y entonces va a aparecer este eje, donde ahorita hay una varilla nada más, pero si yo le doy anticlic, ya le doy anticlic y aquí coloco número de varillas, digamos 3. Entonces se van a distribuir ahí 3 varillas en esa línea. Entonces, eso es como una línea de refuerzo. Ahora, si yo dibujo una varilla simple, pues ahí dice single rebar, lo dibujo por ejemplo por aquí y otra por aquí. ¿Ya por qué lo estoy dibujando ahí? Porque el problema es que a veces si yo lo dibujo luego aquí, lo dibujo ahí, dependiendo qué tan cerca esté al refuerzo, a veces no se puede seleccionar. Entonces, por eso es que lo estoy dibujando por aquí afuera. Ya, y al final, como yo sé cuál es su coordenada, simplemente le hago clic a esto, luego le doy anticlic,
y aquí indico su coordenada y solito se va a mover a donde debe ir. Entonces, por ejemplo, aquí sería menos 90 y aquí 60. Le doy OK y ya está. Ya, entonces, bueno, en este caso me he olvidado indicar el número, perdón, el diámetro, ya, que era, creo que sí está bien el diámetro, 20, ¿no? Aquí supuestamente está 20, pero me parece más grande. Ya, supuestamente sí está 20, me parece un poquito más grande. A ver, vamos a darle mejor aquí anti-click. Ajá, aquí está, precisamente, es 25 en realidad. Ya, lo vamos a devolver a donde estaba. Y aquí sí. Mira, justamente ese es el problema, ¿no? Si es que yo lo hubiera dibujado aquí adentro ya, más o menos, claro, de repente no exactamente en el punto, pero ahí adentro, y yo le daba anti-click, no me iba a seleccionar en sí precisamente ese refuerzo, aunque parezca que me está seleccionando, ¿no? En sí me está seleccionando de manera errónea. Entonces, por eso que mejor yo lo dibujo afuera, y ahora sí se va a seleccionar ese elemento. Aquí vemos que el tamaño es de 25, entonces lo cambio a 20. Lo cambio a 20, luego aquí sí lo corrijo, ¿no? Menos 90 y 60. Le doy OK y ahora sí, está con el mismo diámetro que los otros y ya está en su ubicación correcta. Entonces, por eso es que es conveniente dibujarlo en un lugar que esté un poquito lejos de esos estribos, ¿no? Porque si no es como un imán, les jala y no vamos a poder seleccionar bien. Entonces, igual del otro, indicamos que es 20, o si es menos también, pues igual lo modifican, ¿no? Y aquí sería en este caso 90 y aquí 60, ¿no? Y ya está. Igualmente para estos dos de aquí, ¿no? Aquí va a venir uno, aquí va a venir otro. Ahorita lo vamos a mover. Habría que determinar cuál es el centro, ¿no? Entre estos dos puntos. Ya por geometría analítica lo pueden determinar. Yo le voy a dar uno aproximado nada más. Ya aquí también le indico que es 20, 20. De repente esto podemos decir que es un poquito más pequeño, 16. Y aquí en X va a ser menos 90 y en Y más o menos va a ser menos 70. Ya entonces ya está ahí. Igualmente con este, le voy a indicar que es de 16. Ya aquí en X 90 y aquí menos 70. Entonces, de esa manera, ustedes pueden dibujar su columna en el Section Designer, ¿no? Entonces, como ustedes están dibujando el acero, es importante que luego al Section Designer ustedes le indiquen que lo revisen, ¿no? No que lo diseñe, porque si no, no tendría sentido que hayan dibujado ustedes sus aceros. Pues que lo revise. Ya, entonces, bueno, ahí tienen una última forma, entonces, de dibujar secciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una sección acartelada? Es decir, por ejemplo, lo típico en voladizos. Ya donde tendríamos algo así. Viendo de lado, ¿no? Aquí viene la columna, bueno, la columna sigue hacia arriba. Ya, entonces, este de aquí, esta parte de aquí es un volado, porque hay un pasadizo o lo que sea. Entonces, lo típico es que la viga, precisamente esta de aquí, debe tener sección variable. Ya, entonces, bueno, a veces, claro, también les ponen sección, digamos, normal, constante, ¿no? Un rectángulo así. Pero de esa manera no se aprovecha muy bien, que digamos. Entonces, a veces es necesario dibujar nuestra viga así, como una sección variable. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos nuevamente aquí al Section Designer, perdón, al Frame Properties. Entonces, primero, lo que tenemos que hacer es saber cuánto es este peralte. Aquí es 20 centímetros y aquí vamos a decir que son 40, digamos, ¿no? Entonces, y el ancho de esta viga que sea de 25. Ya tenemos esos peraltes y el ancho, si es constante, de 25. Ya, entonces, tenemos que para eso, para dibujar esta sección,
debemos dibujar primero dos vigas. Una viga que sea este extremo, que va a ser de 25 por 20, y otra viga que va a representar a este extremo, que sería de 25 por 40. Entonces, si ya tengo el de 25 por 40, me faltaría el de 25 por 20. Ya aquí tengo 25 por 40. Entonces, le hago una copia y le pongo, ¿no? Viga de 25 por 20. Le cambio aquí a 20. Y le doy OK. Y ahora, aún no se ha creado esta sección. No se ha creado esta sección con variable, ¿no? Esta viga con sección variable. Pues ahora lo que voy a hacer es añadir nueva propiedad. Y aquí, donde dice especial, seleccionamos la no prismática. Entonces, no prismática, se nos va a abrir esta pestaña. Y aquí le vamos a decir con qué sección comenzamos, Start Section. En este caso, bueno, si seguimos esta dirección que hemos dibujado, ¿no? Nuestra primera sección sería esta de aquí y nuestra segunda sección sería esta de aquí. Dependerá de ustedes cuál va a ser su primera, segunda sección, ¿no? O sea, la primera es de 25 por 20. Aquí está, viga 25 por 20. Y la segunda es de 25 por 40. Ya, y ahí está. Entonces vemos que aquí es más pequeño, ¿no? Tiene un peralte más pequeño que el peralte de aquí. La variación es proporcional. Ya, esto se refiere a la variación de la longitud. Y aquí en este caso, bueno, no hay mucha, o sea, no importa en sí lo que ponga ahí. Ya, porque como solamente son dos secciones, igual aquí tendría que ser 1. Ya, entonces, ahora, ¿cuál es lo importante? En este caso, aquí, show align at this cardinal point. Mira, ¿se dan cuenta? Esta viga ahorita está dibujada, ¿no? Ahí alguien se haya podido dar cuenta, está dibujada así. Bueno, aquí de manera exagerada lo estoy dibujando. Ya, pero está dibujada así, o sea, está centrada, digamos, por decirlo así, ¿no? Está centrada aquí en un eje. Entonces, lo que yo quiero es que ambos estén tirados hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, aquí en esto donde dice 10, que es centroide, precisamente por eso están centradas, están así, le voy a cambiar y le voy a poner que ambos estén hacia arriba, ¿no? Por eso que se pone top center. Y ahora ya está así. Entonces, ahora sí es la sección que quiero. Incluso aquí también se puede notar, miren. Si lo devuelvo al 10, una viga está, la grande que está atrás, ¿no? Es la de 40 que está aquí. Y la otra está centrada con el eje de la de 40, ¿no? En cambio, si le pongo en 8, el de 25 por 20 que está aquí ahorita en el centro va a irse hacia arriba. ¿Ven? Ahí se fue hacia arriba. Y entonces aquí le podemos poner viga no prismática, ¿no? Y entonces eso es para poder dibujar, como les digo, las vigas de sección variable. El E13, aquí es importante que esto lo dejen, o mejor dicho, que lo cambien a cúbica. El EI en el eje 3,3 que sea cúbica. Ya porque el momento de inercia de una sección rectangular sabemos que es B por H al cubo entre 12. Entonces el B es constante, pero el H es variable, entonces ese H está al cubo. Entonces la variación de la inercia tiene que ser cúbica. Ya la variación de la inercia desde aquí hasta aquí. Entonces, en cada sección va a ser cúbica. Esto sí, lineal nada más, no hay ningún problema. Y listo, sería eso, ¿no? Porque por lo general van a ser dos secciones. O sea, y va a variar linealmente. Si hubiera más secciones, ¿no? O sea, si variase algo así, digamos, ahí sí es donde entra a tallar este otro que dice proporcional y bueno, este leg, ¿no? Pero en su caso no es así. Entonces aquí prácticamente no nos interesa cambiar tus valores. Le damos OK. OK. Bien, entonces de ahí, como ya les había comentado, es conveniente que ustedes ya aprendan a dibujar, ¿no? A estar utilizando esas herramientas
porque en sí, en el tiempo que tenemos, pues, la más es lo que les he mostrado, vamos a poder hacer lo que les he mostrado en la clase pasada, pero para tener práctica es bueno que ustedes en un tiempo y puedan manejar. O sea, son herramientas de dibujo, no tienen nada extraño, es cuestión de probar nada más cómo dibujan, ¿no? Cada una de estas. Ya habíamos hablado también precisamente de qué pasa cuando yo selecciono Similar Stories, All Stories o solo One Story, ¿no? Bien, ahora sí ya vamos a comenzar a colocar cargas para finalmente hacer el análisis y poder obtener los valores de que nos piden, ¿no? En el concurso. Bien, entonces primero nos vamos aquí a definir. Ya ahí es donde vamos a hacer eso. Ya, a ver, antes de eso, primero vamos a seleccionar algunas cosas para que ustedes sepan aquí. Bueno, yo voy a colocar aquí en todos los pisos. Ya, obviamente lo que estoy dibujando, pues no tienen, puede que tenga algunos resultados medio raros, porque no he predimensionado para nada, ¿no? Y como ven, estoy dibujando así tal cual, por defecto. Entonces, puede que tenga algunos resultados raros, pero lo que quiero mostrarles son las asignaciones que vamos a tener que hacer. A ver, primero esa sección quiero cambiar lo que sea membrana. El que era slab lo voy a cambiar. Recuerden que habíamos puesto membrana en caso de que querramos que distribuya su carga. Solo distribuye la carga, ¿no? Y bueno, no tenga ningún efecto sobre la edificación. Bueno, listo, aquí puedo bajar a 125. No, aquí estamos mal. A ver, nos vamos al... Ustedes han visto que he seleccionado All Stories. Y ahí he dibujado, por ejemplo, las losas. Al haber hecho eso, se ha dibujado una losa también abajo. Entonces, por ejemplo, ahí deben tener cuidado, ¿no? Ahí debí haber seleccionado Similar Stories. Y ahora estoy borrando, habiendo seleccionado One Story, le he cambiado a One Story y he borrado, porque si hacía eso con All Stories nuevamente, se borraban toditas las losas. Otra cosa, ya bien, entonces ya está dibujado, a ver, he puesto vigas, sí, he puesto vigas, ya. Entonces, una vez que hemos terminado de dibujar, ahora vamos a colocar un par de muros, ¿ya? Para tener un ejemplo más completo. Y aquí tenemos wall 1. Ahí se dan cuenta, incluso nos aparece, ¿no? La longitud. Ya, bueno, lo voy a poner por aquí, por ejemplo. Estoy poniendo por poner, ¿no? Por eso les digo que probablemente los resultados que vayamos a ver, si continuamos con este modelo, van a ser un poco extraños. Ya, entonces estoy dibujando ahí algunos muros. Bien, ahora, luego de haber dibujado, ya, o sea, ya ustedes tendrán que ver qué herramientas de dibujo quieren utilizar. Entonces, una vez que se haya dibujado, lo que procede es seguir con ciertas asignaciones al modelo. Entonces, primero nos vamos a la base. Selecciono los apoyos, y ahí como ven, en la derecha se han seleccionado todos los apoyos, y nos vamos a ir aquí a asignar. Assign, joints o nudos, y aquí restraints o restricciones. Y aquí le vamos a decir que está empotrado, que es lo más común, asumir que están empotrados en las zapatas. Bien, entonces, aquí también hay otras opciones, obviamente, de apoyos. Articulado, rodillo, libre, ¿no? Entonces lo voy a poner empotrado, ven que selecciona todos los checks, porque va a estar impedido de moverse y también de rotar. Entonces, damos OK. Aparentemente no ha habido ningún cambio, aquí a la derecha se mantiene tal cual, pero eso es porque falta refrescar. Entonces le hago clic aquí a la ventana de la derecha, al 3D View, y me voy a este lapicito de aquí, que es para refrescar. Y van a ver que ha cambiado, ¿no? Bueno, no sé, es obviamente pequeño la tipología aquí, pero ha cambiado su símbolo. Ya no es una articulación, sino un empotramiento. Además, si le doy clic aquí, luego le doy anticlic, aquí vemos precisamente que está restringido.
UX, UI, UZ y también en rotaciones, rotación X, Y y Z. Digamos, si le hago clic a otro nudo, por ejemplo, no sé, de aquí, no hay ninguna restricción, ¿no? En ninguno de esos 4 que se acaban de seleccionar, obviamente. Bien, entonces eso es lo primero. Luego, continuando, ¿no? Yo puedo seleccionar todo. Seleccionamos todo, selecciona todito. Y le vamos a dar aquí a asignar shell. Y vamos a darle diafragma rígido. Claro, siempre y cuando cumpla con las condiciones de diafragma rígido, que ya habrán visto eso en los talleres respectivos, ¿no? Entonces, aquí en shell me voy a ir a diafragmas, aquí está. Diafragma. Y bueno, lo normal es que siempre haya este de uno y esté creado. Ya no es que yo lo haya creado antes del taller de ahora. Esto siempre está creado por defecto. Le selecciono, ese ya es un diafragma rígido, porque nos vamos aquí a modificar. Luego aquí otra vez modificar, y aquí nos dice que es rígido. El de uno es rígido, no es semi-rígido. Entonces ya sé que este es rígido. Le doy OK y se crea este punto, ¿no? Que ya me implica que todos los nudos contenidos en esta losa van a desplazarse como cuerpo rígido. Ya, entonces, para eso hacemos. Y eso ha pasado en todos los niveles y de manera separada en cada nivel. No es que los 4 se han juntado, los 4 pisos, ¿no? Entonces aquí vemos un diafragma rígido en cada nivel. Ya por más de que a todos le hemos asignado un mismo de 1, cada nivel se ha creado un diafragma separado, ¿no? Ya o sea, es un diafragma diferenciado por niveles. En el SAP 2000 es donde se nota un poquito más la diferencia de eso. Bien, entonces eso es lo primero que hacemos. Luego, otra cosa que también se debe hacer para tener un modelo un poco más realista, nuevamente seleccionamos todo, nos vamos a asignar, ahora nos vamos a frame, y nos vamos aquí, end leg offsets, para crear brazos rígidos. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes, si desean, pueden crear brazos rígidos elemento por elemento. Ya aquí le van a indicar de repente una viga tiene un brazo rígido de 10 centímetros, no, 15, 20, no sé. Pero la otra viga tiene otro y la otra viga tiene otro brazo rígido y así, diferente. Entonces, obviamente hacer eso conlleva mucho tiempo. Entonces, por eso es que existe esta otra opción automática a partir de las conexiones. Ya, entonces simplemente hay que darle un factor de zona rígida a ese automático. Entonces le damos, lo típico es 0.5. Entonces le damos ese factor de 0.5 y simplemente le damos OK. Y aquí ustedes notarán que en los nudos hay unos, está resaltado, ¿no? La parte de tanto de la viga como de la columna. Entonces esos van a ser los brazos rígidos. Ya se están creando brazos rígidos para que finalmente el nudo, o sea, la unión entre viga y columna, sea un nudo rígido. Y entonces esa es otra de las asignaciones que hay que hacer. Luego, otro también es seleccionar en este caso vamos a seleccionar los muros nada más, ya solo muros, no las losas. Entonces, lo que voy a hacer es irme aquí al menú Select, luego aquí donde dice Select, y voy a seleccionar mediante propiedades. Como quiero seleccionar solamente muros, me voy aquí a Wall Sections y selecciono el muro que en este caso tiene el nombre Wall 1. Selecciono, bueno, luego puedo cerrar con el botón Close y si se dan cuenta, de repente no se nota muy bien, pero más o menos ahí podemos ver que se han seleccionado los muros. Ya en este caso, bueno, son 8, 12 muros, ¿no? Entonces, a estos muros yo les voy a discretizar, pero de manera interna nada más, no de manera externa. Ya hay dos maneras de discretizar. Entonces, voy a hacer de manera interna, me voy aquí a asignar, shell, y me voy, como estos son muros en este caso, me voy a ir a Wall Automation Options. Ya le he dado clic ahí. Y voy a seleccionar aquí Auto Rectangular Mesh. También que esté seleccionado es añadir restricciones.
y antes de darle OK, doy clic en el botón Advanced o avanzado, ¿no? Y aquí vamos a darle el tamaño de los cuadraditos, que bueno, en su mayoría es cuadraditos, ¿no? En los cuales va a hacer el mesh. O sea, la discretización son en cuadrados. Ya dependerá de la forma, si va a ser un cuadrado, un triángulo, etc. En este caso lo típico va a ser cuadrado, porque si la forma del muro es un rectángulo, pues es lo más común discretizar de esa manera. O sea, esa discretización lo va a hacer automáticamente el programa. Por eso está aquí, Auto Rectangular Mesh. Entonces aquí simplemente le voy a dar el tamaño de esos cuadrados. Porque 1.25 metros es muy grande, entonces yo le puedo dar, por ejemplo, medio metro, 0.5. Luego le doy OK, y ahora sí le puedo dar OK. Porque si antes le daba OK, iba a ser con el 1.25 que estaba aquí, ¿no? Entonces ahora sí le puedo dar OK. Ya, listo. Entonces ya está el mesh en los muros, ¿no? No se ha hecho un mesh en las losas. Ya, porque si es que la losa lo estoy modelando como membrana, no tengo por qué hacerle mesh, a no ser que ustedes modelen la losa como un elemento shell. Ahí sí tienen que hacerlo mesh, porque si no lo hacen mesh ya también va a estar mal. Pero si a una membrana ustedes le hacen mesh, va a estar mal. No va a distribuir la carga como debería ser. Ya, entonces ya está ese mesh en los muros nada más. Ahora nuevamente selecciono todo. Podemos aprovechar y utilizar este botón que dice All. Seleccionamos todo. Y nos vamos a ir aquí a Frame. Ya, y le damos, no, a Frame no, a Shell. En Shell y le damos añadir restricciones. Ya para que tanto las losas como los muros se restrinjan con sus elementos que están en sus bordes, que en este caso vienen a ser columnas y vigas. Le damos ahí. Bueno, aquí está seleccionado tanto muros como pisos y le damos OK. Eso sí afecta a muros y pisos, o losas, mejor dicho. Ya afecta a los dos, ¿no? A los dos tipos de elementos shell. Y listo, eso sería para las asignaciones, ¿no? Extras que se deben hacer aparte de haber hecho el dibujo. Y ahora sí vamos a la parte de cargas y también la parte del análisis sísmico. Nos vamos a ir aquí al menú definir. Entonces nos vamos a... Hay dos tipos o mejor dicho, dos formas de crear cargas. Dependerá mucho del tipo de carga que quiero crear. Está esta forma, el load pattern, y el load cases. Entonces, el load pattern son para cargas, por lo general, estáticas. En cambio, el load cases es cualquier tipo de carga. Y en sí, cuando ustedes creen un load pattern, ese mismo load pattern se va a crear en el load cases. Pero si yo quiero crear una carga dinámica, va a ser imposible crear eso en el load pattern. Sí o sí va a ser en el load cases. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a ver precisamente qué es lo que pasa cuando creo un load pattern. Pues mira, aquí ahorita en el load pattern está el dead y está el leave, que son, bueno, tal y como su nombre indica, patrones de carga. Ya, el load pattern. El dead es el que va a calcular el peso propio de lo que estoy dibujando. Por eso aquí, en esta columna que dice Self Weight Multiplier, tiene un 1. Ya, eso no lo modifiquen. Porque si, por ejemplo, yo le pongo 2, ¿no? Y luego le doy aquí Modify Load, todo el peso lo va a duplicar. Entonces eso debe quedar en 1. La carga viva en 0 porque eso no le aporta el peso propio de los elementos, ¿no? Ya, entonces, luego puedo crear, por ejemplo, carga de sismo. Sismo en X. Entonces, para colocar el sismo, ya ustedes habrán visto que aquí, primero, antes de pasar eso, habrán visto que hay dos formas de hacer un análisis sísmico, mediante un análisis estático y un análisis dinámico. Entonces, como les estoy diciendo que en el load pattern solamente puedo colocar cargas estáticas, aquí solo puedo hacer el análisis estático. Ya, entonces, para el análisis estático ustedes han visto que han determinado un coeficiente, ¿no? Para determinar cuánto es la fuerza cortante y en función al peso de la edificación. Entonces, la fuerza cortante es Z por U por S por C entre R por el peso. Entonces, el coeficiente es Z por U por C por S entre R. Entonces, una vez que ustedes calculen ese coeficiente,
ya tengan eso, entonces aquí podemos entrar aquí al load pattern, colocamos el nombre de la carga, sismo en X, en el tipo de carga le colocamos que es sísmico, aquí en el Save Multiplier no le colocamos nada, lo dejamos tal cual, es en 0, y aquí en Autolateral Load le ponemos mediante coeficientes de usuario, ya, User Coefficient, y ahora sí le damos a añadir, ya se añadió ahí. Ahora le damos, se ha habilitado, para esta carga se ha habilitado este de aquí, que dice Modify Lateral Load. Para el otro, para carga guía, por ejemplo, está deshabilitado, porque este no es una carga de tipo lateral. Esta es una carga de tipo lateral. Entonces aquí le doy Modify Lateral Load. Se abre esta otra ventana. Y como estoy haciendo un análisis del sismo en X, quito todos estos de aquí y dejo solamente habilitados esos tres. Sismo en X, y además el sismo X más una determinada excentricidad, que ya habrán visto también al ver el tema de la norma. Entonces, ¿cuánto es esta excentricidad accidental? Es del 5%. Aquí está justamente indicado, 5%. Aquí viene el coeficiente, es Z por U por C por S entre R, digamos ha salido 0.25. Y aquí viene el factor K también. Dependerá de cuánto es más o menos un estimado del periodo de su edificación. Luego vamos a ver eso también. Por el momento lo dejo como 1. Y luego aquí nos dice a qué pisos le va a afectar esa fuerza sísmica, porque de repente yo tengo sótanos, ¿no? De repente he dibujado sótanos, entonces aquí selecciono que no le va a afectar a los sótanos. Entonces, digamos, la base y el piso 1 son sótanos, entonces yo le pongo que afecta desde el piso 2 hasta el piso 4. Por eso nos da estas opciones. Ya, porque al sótano, bueno, si bien es cierto, en sí le afecta, pero le afecta menos. Entonces, por eso, en algunos tipos de análisis sísmico, existe esa opción de poder decir que no le afecta a algún piso, ¿no? En este caso le pongo desde la base hasta el piso 4. Le doy OK. Luego también puedo colocar el sismo en I, para luego poder hacer una combinación. Ya, entonces, el sismo en I también es de tipo sísmico, 0 y mediante coeficientes de usuario. Le doy a añadir. Luego le doy a modificar. Le quito todo lo que es X, solo lo dejo seleccionado ahí. Y de repente aquí tiene otro coeficiente, ¿no? 0.30. Y le doy OK. Entonces ya tengo ahí sismo X, sismo Y creado, le doy OK. Estos son patrones de carga, ¿no? O load patterns. Luego voy aquí a definir y voy a ir a load cases. Y aquí, si se dan cuenta, ya está este sismo X, sismo Y. Y también está el dead y el if. Porque todo lo que yo cree en el load pattern, aquí también se va a crear. Sí o sí, por aquí están, en load cases están todas las cargas. Ya sean estáticas, dinámicas, no lineales, etc. Están todas las cargas. Entonces, antes no estaba, obviamente, estos dos. Recién cuando los he creado han aparecido. Entonces, si yo, por ejemplo, entro a uno de ellos, selecciono, le doy modify o modificar, ¿no? Se abre esta ventana y precisamente aparece que en este tipo de carga tenemos este patrón de carga, el que he creado hace un rato, sismo X, con factor de escala 1. Yo lo podría cambiar el factor de escala aquí también. Ya, pero bueno, en sí hay que dejarlo, lo que creo en el load pattern, de preferencia hay que dejarlo, o sea, va a aparecer en el load cases y lo dejas así tal cual, lo ha creado el load cases. Ya no tienes por qué estar modificando. Ahora, en el modal, esto sí vamos a tener que modificar, dependiendo, ¿no? de qué es lo que tengamos. Entonces, el modal lo que me va a hacer es analizar los modos de vibrar de la edificación. Entonces, de acuerdo a la norma nos indica que si yo hago un análisis de eigenvectores y eigenvalores, los modos de vibrar de la edificación deben ser como mínimo 3 por cada diafragma rígido. Y además que la suma de masas participativas, que luego vamos a ver cómo lo podemos ver, deben sumar 90%, la suma de todos esos grados que considere, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo 4 diafragmas rígidos. Entonces, como me dice 3 por cada diafragma, sería 3 por 4, 12. Yo voy a modificar esto porque de repente no está en 12. De repente sí, de repente no, ¿no? No necesariamente va a estar bien o mal. Entonces, le modifico y aquí le indico. En este caso ya estaba en 12 porque por defecto precisamente el programa siempre lo deja en 12. Pero si hubieran más pisos,
tengo que aumentar. Si hubiera menos, lo puedo disminuir también. Entonces lo dejo aquí en 12. Y pues eso es lo único que hay que modificar aquí. No hay necesidad de estar viendo todo esto. Aquí precisamente está el tipo de análisis modal. Hay dos tipos, Agent y Reads. Lo vamos a ver con Agent por el momento. Ya luego ustedes pueden ir viendo qué cosa es el Reads. Entonces simplemente le modifico este número. Entonces, como mínimo debo tener 12 en este caso. Entonces lo dejo ahí. Ok. Ya, luego vamos a ir nuevamente a Load Patterns para crear algunos tipos de carga adicionales. La clic en Load Patterns. Mira, aquí tengo carga viva o live, ¿no? Ahora voy a crear otro que sea carga viva de techo. Live roof. Ya, entonces el tipo es, bueno, roof live. Ya lo modificamos. Roof live o carga viva de techo. Si quieren lo ponen en español también, ¿no? Carga viva de techo. Ya es del tipo roof live. Añadimos y ya está. Le damos OK. Y si venimos aquí a Load Cases, también ya se creó esto automáticamente. Ya, entonces creo que esos serían los más típicos. Y ahora toca crear también el dinámico, ya que también es algo que se les va a pedir en el concurso. Ya, a ver, déjenme ver eso. Sí, también tenemos cortante dinámica, por lo tanto, también necesitamos añadir el sismo dinámico. Entonces, para el sismo dinámico, ustedes ya habrán visto que necesitan de un espectro de diseño. Ya, el espectro de diseño, en este caso, como recién se ha actualizado la norma, lógicamente el ITAPS no lo tiene. Entonces, ustedes van a tener que utilizar alguna hoja de cálculo para poder dibujar su espectro. Ya, en este caso, bueno, lo vamos a hacer aquí, ¿no? Con lo que tiene el programa. Ya, o si no, a ver un rato. A ver un ratito, por favor. A ver, o si no, en todo caso, como la otra vez, vamos a hacer lo siguiente. Se les va a dar una hoja de cálculo, ¿ya? Ya, entonces aquí, bueno, en este caso, vamos a descargar esto. Ya, entonces, ya pueden utilizar esta hoja de aquí. Miren, ya nos da, o sea, obviamente tenemos que colocar los valores, ¿no? Que nosotros determinemos. El factor de zona sísmica, el factor S, que es en realidad el que es un poquito más complicado ahora de calcular, y todo lo demás. Entonces, una vez que ustedes llenen todo esto, aquí van a poder tener el espectro. Ya, esto va a ser el espectro, bueno, que está dibujado también. Ya, entonces, este espectro lo vamos a llevar a un blog de notas. Entonces, lo guardamos. Y aquí lo vamos a importar. Ya, entonces nos tenemos a definir funciones, espectro,
Y aquí le vamos a decir a partir de un archivo, from file. Añadimos nuevo. Entonces, acá está. Ya, entonces aquí le ponemos el nombre, ¿no? Espectro. Aquí lo dejamos tal cual, 5% de amortiguamiento. El espectro lo que hace es, en este caso, está dibujando periodos versus pseudoaceleración. Ya, por lo tanto, precisamente lo vamos a dejar aquí como periodo versus valores. Luego, nos vamos, ¿no? a la carpeta donde hayamos elegido, hayamos guardado, está espectro, y aquí ya va a estar nuestro espectro, ya con los valores que le corresponden, ¿no? A ver, en este caso, le vamos a decir que no considere la primera parte, esta de aquí. A ver. Miren, la primera fila del espectro es esto de aquí, T y SA. Entonces, eso que no lo considere. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Aquí le quitamos donde dice header lines to skip, o sea, líneas de encabezado para pasarse o saltarse. Le ponemos una línea que se salte. Ya, entonces de esa manera ya no va a considerar esa primera fila. Luego lo ponemos para que no esté a cada rato necesitando de ese archivo de texto, le podemos convertir a definido por el usuario. Y aquí lo convierte, o sea, va a jalar los valores ya directamente de la hoja de cálculo, perdón, del blog de notas. Ya, entonces ya no tengo que estar llevando yo el blog de notas más el archivo de ITABS a todo lugar. Ya está en el mismo modelo, ya se ha subido esos números. Le doy OK, ya tengo mi espectro, le doy OK. Y ahora sí me voy a Load Cases para definir mi sismo dinámico. Aquí le doy Load Cases. Ya voy a añadir nuevo caso. Le doy sismo dinámico en X. Y aquí en el tipo no lo voy a dejar en linear static, sino lo voy a poner en response spectrum. Ya, porque voy a calcular la respuesta a partir de un espectro. Entonces, ven que se ha modificado aquí toda la forma, ¿no? En la cual estaba distribuidos estos datos. Y aquí le voy a añadir, se agrega una nueva fila, entonces le doy aceleración a partir, en este caso, ¿dónde va a ser? Como estoy poniendo sismo X, va a ser en dirección U1, le pongo el espectro y con su factor de escala, bueno, aquí está todo ese factor de escala, ¿no? Entonces, de esa manera yo ya tendría el sismo X dinámico. Luego también el sismo X estático, perdón, el sismo en Y dinámico, le puedo hacer una copia nada más a este. Le hago una copia. Entonces aquí le cambio nada más, ¿no? Que va a ser Y. Y aquí en la dirección, en vez de U1, le pongo U2. Load name va a ser U2. Ya, y listo, eso sería. Aquí está faltando algo. Vamos revisando aquí, miren. Aquí dice modal dumping o amortiguamiento. Ese 5% debe quedar así, tal cual, 5%. Pero aquí está faltando algo, dice excentricidad. Dice que es 0%. Entonces está mal, debe ser 5%. Entonces le doy aquí clic en modificar y le ponemos 5%, ¿no? 0.05. Damos OK y ahora sí, ya tiene 5% de amortiguamiento. Perdón, de excentricidad. Ya una cosa es el amortiguamiento, que es el de aquí arriba, otra es excentricidad. Al sismo dinámico en X también le faltaba eso. Entonces aquí también le doy modificar 5%. Listo, le doy OK. Entonces ya tendríamos, ¿no? Con eso todos los casos de carga que necesitamos, al menos para el concurso.
Ya, sí, está bien. Serían todos los casos de carga requeridos para el concurso. Y ahora, a no ser claro que modifiquen ustedes de repente el tipo de sistema estructural, por ejemplo, metálicas, necesitan algunas cargas adicionales. Ya, pero son cargas de tipo estático, ¿no? Ya para el tipo dinámico es lo único que necesitamos es el del análisis dinámico modal espectral. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es asignar las cargas, ¿no? Algunos casos nada más, no todo de repente. Yo le voy a poner aquí one story. Y por ejemplo, o nos vamos mejor a planta. Por ejemplo, aquí yo le pongo asignar shell loads para asignar carga a la losa, shell loads. Y aquí le pongo carga uniforme a las losas. Ya, entonces aquí le damos en qué tipo de carga le vamos a asignar. Como estamos en el último piso, le vamos a asignar, por ejemplo, carga viva de techo. Ya, carga viva de techo, que es, de acuerdo al reglamento, 100 kilogramos por metro cuadrado. Y le damos OK. Entonces ya se le aplicó ahí 100 kilogramos por metro cuadrado a esa losa. Si me voy por ejemplo, a las losas aquí, ¿no? A todas esas losas, le doy a asignar, por ejemplo, en Shell Loads Uniform, carga viva. Entonces ahí le puedo poner, dependiendo del tipo de uso, por ejemplo, 250. Entonces ya tendrán que ver cuál es la carga que le van a asignar. Tengo ahí 250 y ya está. Entonces así hay que asignar, ¿no? A cada losa. Ahora, en algunos casos también se le va a tener que asignar algunas vigas. Vamos a planta, por ejemplo, nos vamos al nivel 2. De repente en esta viga hay un muro. Entonces hay que hacer el metrado de cargas y luego asignar la carga a esa viga. Entonces hay un muro encima y ese muro va a descargar todo en la viga. Le damos a asignar, en este caso ya no va a ser mediante shell loads, sino mediante frame loads, distribuida. Ya, entonces aquí le ponemos el tipo de carga que querramos. En este caso lo puedo colocar en el DET mismo, porque va a ser una carga, un peso propio, ¿no? O si no, también puedo crear otro tipo de, otro load patterns, para que no combinar con el peso propio, ya, y que es una carga muerta adicional. Entonces ya dependerá de cómo lo vayan a hacer. Yo les recomiendo que sí creen aquí un load pattern adicional de carga muerta, es una carga muerta adicional, ¿no? Y lo pongo del tipo superdet. Lo añado, ya tengo ese tipo. Ahora sí me voy a asignar frame loads distribuida y ahora le digo que es aquí en esta CM. Y aquí le pongo una carga distribuida, no sé, de 500 kilogramos por metro, por ejemplo, 0.5. Porque esté en toneladas por metro. Entonces 0.5, le doy OK y ya está. Si lo quiero ver más o menos para que vean cómo es que se ha asignado, ¿no? Ahí está, es una carga distribuida en esa viga. Bien, entonces ya tendría con eso, o sea, de esa manera hay que ir asignando, ¿no? Carga tanto en losas como en vigas. Lo normal es asignar carga en losas o en vigas, o sea, no hay, sería un caso muy raro que vayan a asignar una carga a un muro, o sea, estos de color rojo, o asignar una carga a una columna, por ejemplo. Ya, porque los que suelen comenzar a distribuir la carga son las losas y las vigas, precisamente. Bien, entonces, así vamos a ir asignando cargas. Y una vez que tengamos eso, luego vamos a indicar al programa cómo es que va a definir su peso sísmico. Ya, porque eso es algo muy importante, ustedes habrán visto, para la normativa, ¿no? El peso sísmico que tenga la edificación. Nos vamos aquí a definir y eso lo vamos a definir en mass source o fuentes de masa. Ya aquí le modificamos, al que ya está creado por defecto, aquí le modificamos. Ya, entonces, el peso sísmico de una edificación, ustedes habrán visto que es el 100% de la carga muerta más un cierto porcentaje de la carga viva. Ya, en edificaciones comunes, por ejemplo, es más un 25% de la carga viva. En edificaciones importantes,
o incluso en las esenciales, es 50% de la carga viva, más, o en este caso, pero si es carga viva de techo, es un 25%. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que es una carga esencial, ¿no? Pero que es una edificación esencial. Entonces, primero seleccionamos este de aquí, Specified Load Patterns, ya que estén seleccionados estos tres. Entonces, aquí vamos a agregar la carga muerta, a excepción del DET. El DET no lo agregamos porque el DET ya, recuerden que en el load pattern ya tenía un multiplicador de 1, entonces ya no tengo por qué agregar, porque si le pongo aquí un 1 ya sería, con el otro más serían 2. Entonces aquí no lo agrego, aquí solo agrego este otro, este que sí tiene un multiplicador de 0 en el load pattern. Agrego ese y ya está con un 1 aquí. Luego la carga viva, si estamos considerando una edificación esencial, es el 50%. Y la carga viva de techo en cualquier caso es de un 25%. Y listo. Así sería entonces para una edificación esencial. Si fuera una edificación común, sería aquí, en vez, para la carga viva, en vez de 50% sería 25%. Debo modificar y ya está. Entonces, ahí simplemente es cuestión de qué tipo de edificación es, ¿no? Entonces, de esta manera yo le indico cuál va a ser el peso sísmico al programa. Le doy OK, le doy OK otra vez y ya está. Ya tengo el peso sísmico. Porque si ustedes se fijan aquí, en el bad cases, por ejemplo, vamos a sismo dinámico en X, ¿cuál está considerando para el peso sísmico? Justamente este de aquí, el mass source 1, MSSRC1, mass source 1, y ese es el que tengo aquí, mass source 1. Esto va a considerar para el peso sísmico. Ya bien, entonces, bueno, vamos a abrir uno aquí que ya tengo para continuar viendo qué es lo que le vamos a pedir al programa, ¿no? Ya bueno, hasta aquí ya está asignado todas las cargas. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, carga viva, carga muerta, el DET, que es el que viene por defecto. Aquí le he cambiado nada más el nombre. El que decía LIF en el otro modelo le he cambiado a carga viva. La carga muerta, sismo X, sismo Y. Ya, aquí creo que falta el sismo dinámico, ya, pero en un rato igual vamos a ver eso. Bien. Nos falta también combinaciones. Entonces aquí primero volvemos al primer modelo que estábamos haciendo. Vamos a definir combinaciones de diseño, me parece que es otra cosa que está pidiendo. Ya no, eso ya es... Ya, lo que se está pidiendo para el concurso solamente es hasta aquí. Ya no la parte de combinaciones de diseño. Entonces, ya no sería necesario. Ya, entonces aquí nada más. Entonces, una vez que ustedes le den play, ¿no? al modelo, le den play, va a correr todo. Les va a aparecer aquí una deformación. Bueno, aquí también. Ya le voy a dar play a este de aquí. Debido a que este no está tan extraño como para que me dé valores medio raros. Como el otro, los valores podrían ser un poco extraños. Sobre todo para poder visualizar los resultados, ¿no? Ya bien, entonces ahí notan, por ejemplo, la discretización que se ha hecho, ¿no? En el otro modelo hemos hecho discretización, aquí igual, ya, entonces ahí hay una discretización, como les digo, solamente en los muros, no en las losas, porque las losas están como tipo membrana. Si ustedes quieren hacer una losa como tipo shell tin o shell tick, ahí sí tienen que discretizarlo también. Bien, entonces lo primero que nos está pidiendo para el concurso es, ya, esta parte de aquí ustedes ya lo deben hacer, ¿no? La parte de estructuración, hacen su predimensionamiento, colocan dónde van a estar sus elementos estructurales, ¿no? Vigas, columnas, con eso hacen su predimensionamiento. Luego, esta parte, la parte B, es así lo sacamos del programa. Ya, periodos y porcentaje de masa efectiva. Entonces, para eso nos vamos aquí, donde dice tablas, resultados del análisis.
salidas de la estructura, información modal, ya, ¿está mal el audio o no se escucha nada? Sí se escucha, ingeniero. Ya, gracias. Bien, entonces, como les digo, nos vamos a tablas, salidas o estructura output, información modal, y nos vamos a, en sí, en cualquiera de estos dos puede aparecer, es el tema del periodo, pero para tener también las masas efectivas, nos vamos a esta segunda tabla. Modal participating mass ratios. Le doy anti-click y le digo mostrar tabla, show tables. Ya, entonces aquí me aparecen precisamente los 12 modos que he considerado. Ya recuerdan que en el load cases hemos puesto, ¿no? Había uno que decía modal, y le hemos puesto 12, entonces aquí aparecen 12. Si hubiera puesto más, aparecerían más. Si ponía menos, también obviamente menos. Ya, entonces aquí nos dice periodos. Entonces hay que indicar estos periodos, ¿no? Estos son de aquí, los periodos. El periodo del modo 1, del modo 2, del modo 3, 4, etcétera, hasta el 12, obviamente. Y lo otro que nos dice son los porcentajes de masa efectiva. Ya, entonces eso está aquí. En este caso, para la dirección X, porque el modo 1 es en la dirección X, es el 78%, mientras que en el otro es el 90%, pero para la dirección Y. Ya, y aquí precisamente en esas otras dos columnas va sumando. Ya va sumando, este es para la dirección X, con el primer modo tenemos un 78% de masa efectiva, de porcentaje de masa efectiva, hasta el modo 2 apenas ha subido un poquito, ¿no? Como ven aquí es bien pequeño, porque todo se va más a la dirección Y, entonces se va aquí también hay poquito. Y para el modo 3 ya hemos pasado al 90%, entonces con esto ya estamos cumpliendo, por ejemplo, hasta el modo 3 con el requisito que nos pide la norma, que es que la suma de masas, de porcentaje de masas efectivas sea como mínimo el 90%. Entonces, en este caso, considerando los 12 modos, llego hasta un 100% de masa efectiva. Aquí también 100%. Ya, en caso de que hasta el modo 12 no se hubiera llegado a eso, hay que incrementar los modos, por más de que ya tengo en este caso, bueno, para el modelo anterior ya tengo la suficiente cantidad de modos por diafragma rígido, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, en este modelo, era suficiente con 6 grados de libertad, o perdón, 6 modos de vibrar. Ya, suficiente con 6 modos de vibrar, entonces hasta aquí nada más hubiera sido. Y hasta ahí también cumplo, ¿no? Con que tendría 3 modos de vibrar por cada piso, y aparte, la suma de modos debe ser 100%. Ya, entonces también estaría cumpliendo. Aquí es donde debe sumar el 100%. Después ya, esto ya no. Ya, estos son los importantes, porque es la suma de masas participativas en las direcciones traslacionales. Ya, entonces, eso es lo primero que se le está pidiendo. Los periodos y las masas participativas, porcentajes de masas participativas, o efectivas, mejor dicho. Bien, luego, ya, y otra cosa, aparte de eso. También recuerden que aquí, en Load Patterns, en Sismo X, por ejemplo, había este factor K, ¿no? Que eso habrán visto ustedes en el taller de la norma, que este K depende del periodo de la edificación, del periodo fundamental. Entonces, precisamente el periodo fundamental de la edificación es el periodo del primer modo. En este caso, 0.145, entonces a eso le corresponde cierto valor de K. Pues con eso ustedes, más bien, una vez que tengan esto, una primera corrida, ¿no? Entonces vienen y modifican en caso de que se requiera modificar, ¿no? Obviamente. En load pattern, en caso de que se requiera modificar, modifican este valor de K. Ya, en este caso como es una ubicación pequeña, lo normal es que no se necesite
modificar, ¿no? O sea, una edificación me refiero que no es tan alta. Si fuera más alta, ahí es donde a veces sí se requiere modificar. Ya, luego continuamos con lo que sigue. Ya vamos a seguir con esto también. También en ocasiones se les va a pedir, o sea, eso dependerá del modelo. Este formato ya se les va a entregar el formato, ¿no? Para que puedan llenar sus resultados. En caso de que se les pida los modos de vibrar, en este caso se les está pidiendo los modos de vibrar del periodo 1, del periodo 2 y periodo 3, ustedes van a venir aquí. Display, Show Response Plots. Aquí nos vamos, primero aquí en Case Combo, nos vamos a Modal. Y aquí en Display Type nos vamos a CM Displacement o Diaphragma. Es esto. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, es el primer modo de vibrar. ¿Ya? Esto es aquí nos dice Step Number es 1. Es del primer modo de vibrar. Si le cambio a 2, es del segundo modo de vibrar. Ya le cambio a 3, el tercer modo de vibrar, ¿no? El que está en línea azul es para el eje X, o sea, para desplazamientos en X, y el de línea roja para desplazamientos en Y. O sea, hasta ahí se le estaría pidiendo, hasta el tercer modo de vibrar. Es dibujar, ¿no? O sea, en la base se supone que está empotrado, y aquí se está desplazando, ¿no? Es dibujar esos desplazamientos. Ya, son desplazamientos modales, ¿no? No es que sea el desplazamiento por el sismo, en realidad, sino es por cómo vibra la estructura. Bien, eso sería con respecto a las características dinámicas de la estructura. Lo otro es cortante basal. Ya, entonces, primero peso sísmico, ya que ya hemos definido, pero nos falta determinar, estamos aquí, nos falta determinar cuánto es ese peso sísmico. Ya, entonces para eso nos vamos a... Ya, primero tenemos que venir aquí. Nos vamos a definir. Tenemos que crear una combinación de carga. Para eso sí es necesario crear una combinación de carga para conocer el peso sísmico. Nos vamos a Load Combinations. Ya, bueno, nos vamos a eliminar esto. Entonces, agregamos aquí uno nuevo, Add New Combo, porque lo normal es que lo van a ver aquí en blanco. Añadimos nuevo y le ponemos, no sé, peso sísmico. Y aquí vamos a colocar lo mismo, o casi lo mismo, que hemos puesto en las fuentes de masa. Entonces, aquí se le colocamos el det 1, ya, porque esto no es para, o sea, lo que estamos haciendo aquí ya no es algo que se le está indicando al programa que así vas a calcular el peso sísmico, sino esto es para que simplemente nos muestre a nosotros. Porque el programa calcula el peso sísmico, pero no te muestra. Entonces, esto simplemente es para que nosotros podamos verlo. Entonces, aquí sí le pongo el det 1 y el carga muerta también le pongo 1. La carga viva le pongo pues lo que corresponda, ya sea 25 o 50%, ¿no? Y la viva de techo, bueno, aquí no hay, ya, si hubiera viva de techo, pues igual, ¿no? Aquí es 1, 1 y 0.25. Ya, ok, ok. Y ahora nos vamos, ¿no?, nuevamente a las tablas, a resultados del análisis, Structured Output, Other Output Items, y aquí en Story Forces. Le doy anti-click, muestra la tabla. Aquí en Output Case, le doy anti-click en esa columna, y le vamos a seleccionar el que dice peso sísmico que acabo de crear. Ya, y luego aquí en Location, seleccionamos Bottom. Y esto es el peso acumulado. Ya, es decir, el peso del segundo piso es 35.38 toneladas y el peso del primer piso sería 78 menos 35. Ya, entonces quiere decir que el peso total
es precisamente lo que aparece hasta el piso 1, 78. Ya, ese es el peso total, el peso sísmico, que es lo que le está pidiendo, ¿no? ¿Cuánto es el peso sísmico? 78 toneladas. 78 puntos, bueno, todo lo que siga, ¿no? Ya, entonces eso es uno, peso sísmico. Vamos a ver qué tanta diferencia está en peso sísmico. Ahora, cortantes. Cortante dinámica, cortante estática. Entonces, para las cortantes, vamos a dejar corriendo esto, espero que no salga algo raro. Ya que eso vaya corriendo y vamos viendo aquí. Ahora, para las cortantes, primero las estáticas, ¿no? Porque al menos este modelo estaba con estáticas nada más. Nos vamos aquí donde dice case combo, le indicamos que nos muestre el caso de sismo X, sismo Y, que eran casos estáticos nada más. Ya, aquí donde dice display type, le colocamos story shears, que son precisamente fuerzas cortantes de piso en este caso. Y aquí bueno, en el step number le podemos colocar el 1, que es el que no concede excentricidad. O aquí el máximo mínimo también lo podemos poner. Ya, entonces ahora sí, estas van a ser las fuerzas cortantes. Por lo tanto, la cortante estática en la dirección X va a ser este aquí, el primer piso, o el máximo, que es 14.90 toneladas. Ya, porque está en toneladas, aquí dice fuerza en toneladas. Entonces 14.90 toneladas va a ser la fuerza cortante en X. Y si nos vamos ahí, bueno, en este caso es lo mismo también porque le hemos puesto el mismo coeficiente para este ejemplo de aquí. Ya, entonces 14.9 también. Si fuera otro coeficiente, ¿no? Aquí me refiero, en load pattern, sismo Y, si fuera, aquí está, 0.2230. Y aquí también es 0.2230. Si fuera otro coeficiente, obviamente ahí sí va a ser diferente. Entonces, esas serían las cortantes estáticas. Y ahí con eso, pues simplemente es cuestión de indicar, ¿no? Cortante estática en X, en Y, tanto. Con unidades también, no se olviden eso. Y ahora vamos a ver en el otro modelo cómo nos ha salido. Display, Story Response Plots. Ya, aquí nuevamente vamos a ver, por ejemplo, la estática, cuánto vale. Nos vamos a Story Shears, sismo X. Aquí le voy a poner el máximo. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, nos está diciendo que la fuerza cortante estática en X es de 289.60 toneladas. Ya, esa es la fuerza cortante en X. Y en Y es 347. Ya, es diferente porque aquí sí eran coeficientes diferentes lo que hemos puesto. Y ahora, aquí mismo podemos ver la dinámica. Ya, aquí está sismo X dinámico. Entonces aquí nos muestra, en este caso el máximo, ¿cuál es? Es el del eje X, que es el de color azul. Es 155.99 toneladas. Como ven, es menor al estático. Y eso es lo típico. Mientras la edificación sea más alta, la fuerza cortante normalmente va a ser más pequeño, la dinámica que la estática. ¿Ya? Y luego nos vamos ahí, 165. Entonces, teniendo eso, ¿no? Ustedes ya deben escalar bueno, primero indicar, ¿no? Que esa es la fuerza dinámica no escalada, ¿no? Tanto les ha salido. Pero si ya van a ir a diseño, tienen que escalar. Ya, en este caso, aquí no se les está pidiendo diseño. Entonces tendrían que escalar si es que van a ir a diseño. Ya, la norma les indica que, por ejemplo, la fuerza cortante dinámica debe ser como mínimo de 80% de la fuerza cortante dinámica. O sea, en este caso a 289 hay que sacar el 90% y hacer de que el dinámico en X llegue a ese 90% como mínimo. ¿Y cómo hago eso? Porque aquí está llegando a 155, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente ustedes vienen a load cases, obviamente quitando el candadito, ¿no? Tienen que desbloquear el modelo porque no les deja editar. Se vienen aquí, sismo dinámico, modificar, y de aquí le multiplican, ¿no? Por lo que falta, o sea, de repente por 2, para que llegue a ese 90% u 80%, dependiendo de si tiene o no tiene irregularidad la estructura.
Entonces aquí por 2, por 1.5, etc. Ya, entonces es cuestión de multiplicarle aquí nada más a este factor de escala. Y con eso se va a ir incrementando la fuerza cortante dinámica. Ya, entonces eso ya es para diseño, como les digo. Bien, entonces esos otros dos hay que indicar, cortante dinámica, cortante estática. Luego, desplazamientos. Control de desplazamientos laterales. Ya, entonces ahí, ¿qué hacemos? Aquí mismo nos vamos, a ver, aquí nos indica, ya, como no nos indica con qué tipo de análisis vamos a determinar los desplazamientos, o sea, si con el estático o con el dinámico, lo que vamos a hacer es determinarlo con el dinámico. Ya, entonces, igual me quedo aquí en sismo dinámico en X, y aquí en display type, en vez de poner story shears, le voy a poner, bueno, nos pide desplazamientos, ¿no? Desplazamiento, no, derivas ya nos pide directamente. Y entonces le pido max story drifts. Y esas van a ser las derivas. Pero esas son derivas elásticas. Entonces hay que multiplicarle por 0.85 veces R o 0.75 veces R, dependiendo si es estructura regular o irregular. Hay que multiplicarle por esos valores para tener la deriva inelástica. Ya, por aquí no indica si es la elástica o inelástica, por lo tanto hay que asumir que es deriva inelástica lo que nos pide, porque el análisis dinámico, modal espectral, justamente lo que finalmente nos ayuda a obtener es una estimación de la deriva inelástica. Entonces, aquí hay que indicar, hay que multiplicar, ¿no? Estas derivas, es cuestión de acercarnos nada más a esos nudos para que aquí abajo, en la parte de abajo, aparezca, ¿no? Está con un imán y ahí aparece cuánto es la deriva elástica. Y lo multiplicas por 0.85R o 0.75R y se convierte en deriva inelástica e indicamos ese valor. Ya, bien. Entonces, con eso tendríamos las derivas. Obviamente esas derivas, siempre y cuando nosotros hayamos hecho bien estos pasos, ¿no? De un buen predimensionamiento, esas derivas no deben superar las derivas máximas permisibles de la norma, ya que ya habrán visto cuáles son. Es 7 por 1000 en concreto armado, 10 por 1000 en acero, 5 por 1000 en albañilería confinada, ya y bueno, todo lo que indica la norma, ¿no? Y lo último, evaluación de irregularidades. Ya está bien. Evaluación de irregularidades, ya para lo cual, bueno, ya habrán visto cómo evaluar irregularidades. Aquí vamos a ver solamente las que el programa nos ayuda a evaluar, porque otras hay que evaluarlo, por decirlo así, manualmente. Entonces nos vamos aquí a analizar resultados, estructura output, ya, a ver. Ya, es aquí, en joint output, displacement, por ejemplo, lo que vamos a evaluar ahorita es si existe o no irregularidad torsional. Lo más probable es que en esta que hemos creado sí exista, porque como hemos hecho así al azar, hemos puesto elementos, lo más probable es que sí exista. Entonces, aquí nos vamos, en este caso, ¿cuál es la forma de evaluar la irregularidad torsional? Es hacer una división entre el máximo desplazamiento o la máxima deriva sobre la deriva promedio. Entonces, esa tabla está aquí. Story max over average drifts, o sea, máxima sobre el promedio. Le damos en show table. ¿Para qué tipo de carga? El dinámico en X, por ejemplo. Ya, también podemos poner el dinámico en Y de una vez. Ya está para ambos, dinámico en X, dinámico, no. Primero eliminamos. Ya está para los dos, para ya ver todo en conjunto. Entonces aquí hay que evaluar estos ratios nada más. Ya, que yo recuerde es 1.3, ¿no? Para irregularidad normal, y para irregularidad extrema es 1.5. Aquí, por ejemplo, ya estamos con extrema, porque basta que un piso de más de 1.5 ya está, es irregularidad extrema.
Pues con esto evaluamos, ¿no? Entonces ahí deben indicar, ¿no? En su hoja de respuesta que tiene irregularidad torsional, o de repente no tiene, y ya pues es indicar nada más. Ya, eso sería para este tipo de irregularidad. Los otros, bueno, esquinas entrantes, eso es más una revisión manual así al toque nada más. El otro también que pueden evaluar es, vamos a definir aquí, porque aquí no está definido que yo recuerde. Primero el peso sísmico. Definimos el peso sísmico, carga muerta, carga viva y carga viva de techo. Esto es esto que es al 50%, por ejemplo, está al 25%. Ya saben que eso depende de cuál es su edificación, ¿no? ¿Qué tipo es? Ya nos vamos a análisis, structure. Aquí, story forces. Entonces aquí le decimos para peso sísmico, el bottom. Ya, entonces aquí con esto de aquí, ustedes, obviamente, esto es un acumulado, ¿no? O sea, el primer piso no es que pese 1224 toneladas, sino el primer piso pesa la diferencia. Este sí es lo que pesaría el cuarto piso, pero el tercer piso pesa la diferencia y así. Ya son acumulados. Entonces, una vez que ustedes tienen el peso de cada piso, ya pueden evaluar también si hay irregularidad de masa. Ya también o sea, la norma nos indica cómo evaluar esa irregularidad de masa. Ya, en eso también, bueno, un poquito ya más, con algunos pasos extra, también nos puede ayudar el programa, entonces, ¿no? El que sí es bien directo es el tipo de irregularidad torsional. Ya, y bueno, el resto de irregularidades también es evaluación, digamos, más de parte de nosotros que del programa. Ya, por ejemplo, si son si es un sistema estructural con ejes no paralelos, ¿no? Como les decía, esquinas entrantes, pisos blandos, eso sí también nos puede ayudar aquí. Story stiffness, ya si hay piso blando o no. Le damos anticlic, mostrar tabla. Aquí en el output case debe estar los sismos, pero en este caso los sismos, a ver, ya están los sismos. Ya, entonces aquí lo que tenemos que evaluar es la rigidez. Ya aquí rigidez stiff X y ¿dónde está aquí está stiff Y? O sea, rigidez en X y rigidez en Y. Ya, obviamente aquí no aparece rigidez en Y, pero aquí lo que está evaluando es bajo sismo en X. Ahí está evaluando rigidez en X. Y en el otro caso solamente rigidez en Y. Entonces también ahí con eso podemos comparar. Ya hay también una forma, ¿no?, de que la norma nos indica cómo evaluar. Si, por ejemplo, claro, aquí hay que mantenerlo en orden. Por ejemplo, hay que poner primero que nos evalúe todos los casos sin irregularidad. Ponen 1 para que esté en orden. O sea, piso 1, 2, 3, 4. Aquí tienen 1, 2, 3, 4. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver estos de aquí, del X, 1, 2, 3, 4. Entonces evaluamos. Por ejemplo, el primer piso tiene 183 toneladas fuerza por milímetro de rigidez. El segundo piso, 97. Tercer piso y así, ¿no? Entonces hay que ver que esta distribución de rigideces, de acuerdo a la norma, cumpla o no cumpla, ¿no?, con el hecho de tener irregularidad de piso blando, o también irregularidad extrema de piso blando también podría ser. O sea, hay que ver ahí, nos da unas razones, o sea, la división, ¿no?, entre esos dos. Si en cierto porcentaje estamos dentro o fuera de ese tipo de irregularidad. Entonces aquí también nos puede ayudar en eso, ¿no? Entonces aquí con el caso 1, hay que ver también con el caso 2, ya igual ya se actualiza simplemente, y con el caso 3. Son 3 casos siempre que nos da. Ya, bien, entonces, de esa manera nosotros tenemos que evaluar irregularidades, como les digo, algunas con ayuda del programa y otras pues ya tenemos que
es estar preparados pues con la forma en la cual cómo se hacen los cálculos para esas irregularidades. Bien, eso sería todo. ¿Alguna pregunta de repente? Adelante, Ronnie. Ingeniero, una consulta. Tengo un par de consultas, ingeniero. Primero es mi primera consulta, ingeniero. Acerca de las escaleras, ingeniero, ¿cómo usted lo modela? ¿Lo pone como carga o lo dibuja? Ya, en sí lo conveniente es ponerlo como carga. O sea, la escalera se apoya ya sea en el cimiento o en vigas, ¿no? Ya sea viga chata, viga peraltada, se apoya en elementos. Entonces, lo conveniente sería colocar la carga de esa escalera, la carga que va hacia las vigas, ¿no? Y ya no modelar como elemento, o sea, ya no modelarlo aquí, porque si no, o sea, habría que estar modelándolo así. Ya, digamos, aquí, ¿no? Que hay un hueco para que existe una escalera. Ya, entonces, ya, bueno, habiendo creado, obviamente, ¿no? Un elemento, área para la escalera, nosotros, a ver, vamos a ponerlo hasta acá. Ya, entonces, habiendo creado un elemento tipo área para la escalera, ya aquí no he creado, obviamente, ya digamos que sea este de aquí. Entonces, nosotros tendremos que dibujar así. Uy, se cerró. Ya, entonces tenemos que dibujar el elemento, ¿no? El elemento área así de manera inclinada, ¿no? En caso querramos dibujar la escalera. Entonces, si bien es cierto, esto es, digamos, un tanto a criterio de cada ingeniero, ¿no? Hay muchos que precisamente recomiendan no estar dibujando la escalera. Eso dependerá también de si yo quiero ver, ¿no? El efecto de la escalera. O sea, porque sí puede modificar la respuesta dinámica. Pues, por ejemplo, así, ¿no? Digamos, obviamente estoy dibujando de manera improvisada nada más, pero sí, estaríamos dibujando como un elemento inclinado. Entonces, en particular, yo lo que hago es no dibujar la escalera. Claro, siempre y cuando mi escalera esté bien, o sea, la ubicación de mi escalera está bien estructurada para que no altere el comportamiento dinámico de la estructura. Entonces ya no dibujo la escalera y simplemente esta escalera se supone que se apoya en esta viga de aquí y en la viga de aquí atrás, ¿no? Entonces, colocar la carga nada más a esas vigas. Ya han visto cómo colocar carga a las vigas, ¿no? Selecciono la viga, asignar, frame loads, distribuida y ahí le coloco la carga, al tipo de carga que sea. Esa sería la respuesta. Ingeniero, sería, por ejemplo, la carga, toda la escalera tiene un peso, ¿no? Entonces, Ujú. la mitad en cada viga tendrías que colocar, ingeniero. Claro, para este caso sí, pues la mitad en cada viga. Para cada caso hay que ver pues cómo está apoyado, ¿no? O sea, porque Ahí aquí se entiendo. puede asumir que está simplemente apoyado en ambas vigas. Pero si de repente es un poco más extraño tu escalera, hay que ver si de verdad va la mitad u otros porcentajes. Ahí, ingeniero, entiendo. Otra consulta, ingeniero, acerca de las placas y con respecto a los muros. ¿Hay alguna discriminación que se tiene que hacer o se dibujan de igual manera, ingeniero? ¿Placas o muros de albañilería te refieres? Ajá, sí, ingeniero, porque he visto que ahorita lo ha dibujado los muros, ¿no? Ujú. Entonces, para las placas también se dibujan de igual manera o algo más de eso tiene que hacer. No, es lo mismo. O sea, la única diferencia va a ser aquí. En el Section Property, en el Wall Section, obviamente el muro va a ser de concreto, o en este caso 4000 PSI, y el de albañilería va a ser pues un material que hayas creado para albañilería, ¿no? Esa va a ser la única diferencia, el tipo de material. Pero en sí el dibujo
O sea, va a ser un elemento tipo área y le vas a hacer la discretización de igual manera. Ahí, ingeniero. Este, ah, otra consulta, ingeniero, es de lo que es el acero, ingeniero. ¿En qué afecta, ingeniero? Por ejemplo, en las columnas usted lo colocó aceros, ¿no? Ujú. Entonces, ¿en qué afecta en el diseño, ingeniero? Porque creo, diré, en el modelamiento, porque a decir verdad, se coloca el acero ya en el diseño, no sé, después del modelar. Ujú. Ya, correcto. O sea, precisamente como tú estás indicando, eso ya es para el diseño. En el modelamiento, por ejemplo, para las propiedades dinámicas de la estructura, no afecta en nada el acero. Ya, o sea, en sí esto ya afecta para la parte no lineal, si estuvieras haciendo un análisis no lineal, ¿no? Pero para el concurso no estás haciendo eso. Entonces no le va a afectar para nada el acero que tú le pongas. Es por eso que en sí no he enfatizado tanto que digamos en diseño, porque no es, o sea, no le va a afectar al comportamiento dinámico. Ya tú puedes poner lo que sea aquí. Ahí, ingeniero, entiendo. Mi última consulta, ingeniero, ¿cómo verificar, ingeniero, que se trabaje a albañilería o a portica de ingeniero? Un ejemplo, cuando tú lo dibujas, por ejemplo, tienes un caso de albañilería, ingeniero, toda tu estructura. Ujú. Entonces, si tú lo dibujas también la columna y lo que son los muros, entonces las cargas estarían distribuyéndose tanto a la columna y a los muros, ¿no? Entonces, pero tú lo que quieres es que trabaje solo como albañilería, prácticamente las cargas que vayan a los muros. Ya, ¿Cómo? pero la albañilería confinada, o sea, no solo es el muro de ladrillo, sino que la albañilería confinada justamente es albañilería confinada porque es el muro de ladrillo confinado por elementos de concreto armado. O sea, en sí o sí, si tú quieres que sea una estructura de albañilería confinada, debes ponerle columnas, vigas. Entonces van a tener que llevarse también, pues, fuerzas, obviamente, las columnas y vigas, aparte del ladrillo. Entonces, no puedes separar eso. Ya, Ingeniero, otra. entonces, Sí, sí, sí. ingeniero, disculpe, entonces estaría mal dibujar solamente lo que son. He visto que lo dibujan solo los muros y ya no le dibujan las columnas. Estaría mal entonces esta parte. En realidad, depende de qué tan grandes sean tus columnas con respecto al muro. Ya, si son muy, muy grandes, sí va a tener importancia, no sé, hay que dibujarlas. Pero si es, digamos, algo típico como, o sea, lo normal es, digamos, seguir el espesor mismo del muro, y ahí hacerle un peralte unos, no sé, 20, 25, 30 centímetros nada más, ¿no? Siguiendo el mismo espesor del muro. Entonces ahí sí no hay ningún problema con que dibujes nada más el muro, ya porque puedes hacer un ensayo, ¿no? Probar un modelo solamente con muros y otro con columnas. Entonces vas a ver que la diferencia es pequeña. Digamos, si tu columna sí es bastante grande, porque de repente en su eje perpendicular es pórtico, entonces ahí sí es necesario dibujar la columna. Ya, y precisamente también hablando de eso, ¿no? Si es mixto, o sea, hay albañería y hay pórticos en el otro eje, entonces ahí sí tienes que dibujar la columna, porque si no dibujas columna, luego la columna que pertenece al pórtico, ¿con qué columna se conecta al llegar al muro? Y entonces depende un tanto de qué de cómo es, ¿no? Tu configuración, tu estructuración. Ya, pero sí es factible también dibujar solo muro. Ay, ingeniero, gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Jonathan, adelante. Ingeniero, disculpe, a ver, tenía duda de ingeniero, no sé si justamente en la nueva norma que habían, lo habían puesto que para el sismo en X, tanto el sismo en Y, el 30% todavía tienen que considerar para el otro. Ah, ya, tienes razón, sí, sí. Entonces, ¿eso cómo lo podría poner ingeniero en el ETAPS? A ver un ratito. Quiero fijarme si eso es también para el estático o no. Eso no me acuerdo.
Ya, eso lo que estoy viendo es para el dinámico nada más. El estático no te pide eso. Ya, entonces en el dinámico vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, dice, la respuesta máxima elástica esperada por efecto de la acción simultánea de la dirección significa con 100%, 30%, tanto para fuerzas internas. Ya, entonces, para eso nos vamos a ir aquí. Definir load cases. Por ejemplo, en X, ¿no? Entonces, en X, si estamos en X, quiere decir que vamos a considerar 100% en X más 30% en Y. Ya, y además nos dice la respuesta máxima tanto para se obtiene mediante la raíz cuadrada de suma de cuadrados de los efectos de las componentes sísmicas de cada dirección. Ya, entonces, aquí agregamos una otra fila más, pero ahora va a ser en Y. Entonces, el U2. El espectro, el mismo espectro, pero ahora aquí va a ser por 30, por 0, perdón, por 0.30. ¿Ya? Pues ahí está. Y ahora, ¿cómo vamos a combinar estos dos? Aquí está, con este método, Directional Combination Type. No es con este de aquí, que es Modal Combination. Es con este de aquí, Directional Combination Type. Como nos dice que va a ser la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de la suma de cuadrados, eso es, ese tipo de combinación se llama SRSS. Ya hay otro que es absoluto y otro que es CQC3. Entonces, simplemente con el SRSS lo dejamos seleccionado y ya va a estar ahí. Le damos OK y para el sismo ahí, igualmente, ¿no? Aquí le ponemos ahora en 1 espectro y esto por un 30%. Ya, y listo. Y obviamente, igual hay que evaluar si la cortante dinámica, considerando incluso con esa 100%, 30%, ¿no? En la otra dirección, si es que esa cortante dinámica pasa o no pasa del 75 u 85% de la cortante estática, ¿no? Igual hay que evaluar de la misma manera. Ya, porque aquí está justamente eso de fuerza mínima. ¿No? Si una estructura es regular, la cortante dinámica debe ser como mínimo el 80% de la cortante estática, y si es irregular, como mínimo el 90% de la cortante estática. Entonces, de esa manera ustedes le agregan, ya eso sí se me había olvidado, le agregan el tema de la bidireccionalidad del sismo. ¿Alguna otra pregunta? Alfredo. Ingeniero, muy buenas noches, compañeros, igualmente buenas noches. Agradecerle por este taller modelamiento de etapas, ingeniero, que será útil para nuestro concurso interno y luego posteriormente al concurso con el Cusco. Muchísimas gracias, ingeniero, por los conocimientos compartidos.